Mi esposa me engañó con mi primo que es abogado. Él sabe de leyes. Ahora tienen una orden de alejamiento que no me deja acercarme a mis hijos. Y por si fuera poco, estoy lleno de deudas. La verdad no sé cómo resolver todo esto. Llegué a casa después de un turno que se extendió más de lo planeado. Abrí la puerta esperando encontrar a Andrea molesta como siempre que llegaba tarde. Pero la casa estaba en silencio. Los niños estaban dormidos. Andrea en la sala, viendo la televisión con el volumen bajo. No levantó la vista cuando entré. Le pregunté si había comido, si los niños habían dado problemas para dormir. Me contestó sin mirarme. Respuestas cortas. Sí, no, todo bien. Me senté a su lado, tratando de iniciar conversación. Le conté algo que había pasado en la obra. Ella seguía mirando la pantalla. Asentía sin escuchar realmente. Sentí ese vacío que se forma cuando hablas y nadie está del otro lado. Le toqué la mano. Ella la retiró con el pretexto de buscar el control remoto. No era agresivo, era peor, era indiferencia. Me di cuenta en ese momento que hacía mucho tiempo que no me tocaba, que ya no buscaba mi mano, que cuando le daba un beso, ella ponía la mejilla en lugar de los labios. Me levanté del sofá con esa sensación de haber sido rechazado sin palabras. Fui a la cocina a buscar algo de comer. La comida estaba guardada en contenedores en el refrigerador. Antes me la dejaba servida en un plato tapado. Ese detalle pequeño se sintió como una declaración. Calenté la comida en el microondas y comí parado en la cocina. Andrea sigue en la sala. No vino a hacerme compañía. No me preguntó si necesitaba algo. El silencio entre nosotros se había vuelto más ruidoso que cualquier pelea. Esa distancia me pesaba, pero yo la alimentaba. Al día siguiente me ofrecieron un turno extra y lo acepté sin consultarle. Pensé que si ella no quería mi compañía, entonces sería mejor usar ese tiempo para ganar más dinero. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo responsable, que cualquier esposa estaría orgullosa de un marido trabajador. Pero en el fondo sabía que estaba huyendo, que era más fácil trabajar que enfrentar lo que estaba pasando en mi casa. Ricardo apareció un día que llegué temprano por sorpresa. Su carro estaba estacionado frente a la casa. Entré y los encontré en la sala, tomando café. Andrea riendo de algo que Ricardo había dicho. Esa risa la había olvidado. Era la risa que usaba cuando éramos novios, cuando yo la hacía reír así. Verla reír de esa forma con mi primo me revolvió el estómago. Ricardo me saludó como siempre, relajado, cómodo en mi casa. Andrea me ofreció café. Le dije que no. Me fui a la recámara y cerré la puerta más fuerte de lo necesario. Esa noche le reclamé. Le pregunté por qué Ricardo pasaba tanto tiempo en la casa. Andrea me miró con esos ojos cansados que significaban que estaba harta de pelear. Me dijo que alguien tenía que hacerle compañía ya que yo nunca estaba, que Ricardo solo pasaba a saludar, que era mi primo, que yo debía estar agradecido de que alguien de mi familia se preocupara por ella y los niños. Cada palabra suya estaba cargada de resentimiento. Yo sentí culpa mezclada con rabia. Culpa porque tenía razón en que yo no estaba. Rabia porque ella estaba llenando mi ausencia con mi primo. Le pregunté si confiaba en ella. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Andrea se quedó paralizada. Me miró como si lo hubiera golpeado. Me preguntó cómo me atreví a insinuar algo así, que ella nunca me había dado motivos, que yo era el que llegaba a cualquier hora, que yo era el que no tenía tiempo para su familia. Yo me quedé callado porque no tenía respuesta. Ella se fue a dormir. Yo me quedé en la sala sintiendo que acababa de empujar algo que no podía regresar a su lugar. El teléfono sonó mientras estaba en la obra revisando unos planos. Era un número que no conocía. Contesté pensando que era un cliente. La voz del otro lado me dijo que me comunicaban del hospital, que mi papá había tenido un accidente, que necesitaban que fuera inmediatamente. Le pregunté qué había pasado. La voz evitó responder directamente. Me dijo que solo fuera. Esas palabras me helaron. Cuando evitan dar detalles es porque los detalles son insoportables. Mi jefe me vio la cara y supo que algo grave había pasado. Me llevó al hospital en su camioneta. No recuerdo el camino, solo recuerdo la sensación de que mi cuerpo se movía, pero mi mente estaba atascada en el momento de esa llamada. Mi jefe hablaba, pero yo no procesaba las palabras. El mundo se había vuelto lejano, como si lo viera a través de un vidrio. Llegamos al hospital y vi a mi mamá en la sala de espera. Estaba sentada con la espalda encorvada. Mi hermana estaba a su lado sosteniéndole la mano.
Las dos lloraban. En ese segundo lo supe. No necesité que me dijera nada. La forma en que estaban me lo dijo todo. Me acerqué y mi mamá levantó la vista. Me miró con los ojos rojos e hinchados. No dijo nada, solo negó con la cabeza. Ese movimiento pequeño confirmó lo que ya sabía. Un doctor vino a explicarme lo que había pasado. Un camión se pasó un alto. Mi papá no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue en el lado del conductor. Me dio detalles técnicos que se supone que debían ayudarme a entender, pero ningún detalle técnico explica cómo una persona está viva en la mañana y muerta en la tarde. Ninguna explicación llena el vacío que se abre cuando alguien desaparece de tu vida sin aviso. Le pregunté al doctor si sufrió. Me dijo que fue instantáneo. Esa palabra se supone que debe dar consuelo. Instantáneo, como si eso hiciera menos terrible que mi papá estuviera manejando pensando en cosas normales y un segundo después ya no existiera. Me senté en una silla de plástico de la sala de espera y no pude llorar. Sentí el pecho apretado, como si alguien me hubiera amarrado una cuerda alrededor de las costillas. Respirar era difícil, tragar era difícil, todo era difícil. Andrea llegó al hospital con los niños. Me abrazó. Los niños no entendían bien qué pasaba, pero veían a los adultos llorando y se contagiaban del miedo. Lucas me preguntó dónde estaba el abuelo. Tuve que decirle que el abuelo se había ido al cielo. Lucas me preguntó cuándo volvía. No supe cómo explicarle que nunca volvía. Sofía lloraba porque yo lloraba. Andrea trataba de consolarlos a ellos y a mí al mismo tiempo. Sentí que ella era mi único soporte en ese momento. La necesitaba como nunca la había necesitado. El funeral fue 3 días después. Llovió toda la mañana. El cielo gris combinaba con cómo me sentía por dentro. Estábamos parados frente a la tumba viendo cómo bajaban el ataúd. Andrea estaba a mi lado sosteniéndome la mano. Mi mamá lloraba recargada en mi hermana. Mis hermanos estaban ahí, pero no sabíamos qué hacer. Nadie sabe qué hacer cuando entierras a tu padre. Ricardo vino al funeral. Se acercó a darme el pésame. Me abrazó, me dijo que contara con él para lo que necesitara. Asentí sin poder hablar, la garganta cerrada por el llanto que estaba conteniendo para no derrumbarme frente a todos. Cuando todos se fueron, mi mamá me pidió que la ayudara a revisar los papeles de mi papá. Me dijo que ella no sabía dónde estaba todo, que mi papá se encargaba de esas cosas, que ahora alguien tenía que hacerse cargo. Yo era el hijo mayor, me tocaba a mí. Esa responsabilidad cayó sobre mí cuando todavía no procesaba la muerte de mi papá. Andrea me dijo que podía esperar. Que me tomara mi tiempo, pero yo quería hacerlo ya. Quería mantenerme ocupado, porque estar ocupado significaba no pensar. Fui a la casa de mis papás y abrí el estudio donde mi papá guardaba sus cosas. Revisé cajones, revisé archivaderos. Encontré facturas atrasadas, préstamos de los que nadie sabía, deudas de un negocio que había cerrado, deudas de la casa, deudas personales. Cada papel que abría era otra deuda, otra cantidad que alguien tenía que pagar. Sumé todo en una libreta. La cantidad final me quitó el aire. Era enorme, era imposible. Era una montaña que no sabía cómo iba a escalar. Le enseñé los papeles a mi mamá. Ella se puso pálida. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que había revisado todo. Mi mamá se sentó en el sofá y empezó a llorar de nuevo. Me dijo que mi papá nunca le había contado nada, que él siempre le decía que todo estaba bien, que ahora entendía por qué había estado tan estresado, por qué había tenido ese accidente. Tal vez iba distraído pensando en todas esas deudas que cargaba solo. Mis hermanos vinieron esa tarde. Les mostré los papeles, les expliqué la situación. Dijeron que ayudarían con lo que pudieran, pero los dos vivían lejos. Los dos tenían sus propias familias, sus propios gastos. La realidad era que la mayor parte iba a caer sobre mí. Yo vivía cerca de mi mamá. Yo tenía trabajo estable. Yo era el hijo mayor. Nadie me lo exigió, pero todos lo asumieron. Yo también lo asumí. Era mi responsabilidad. No le conté nada a Andrea. Llegué a casa esa noche y ella me preguntó cómo había ido con los papeles de mi papá. Le dije que todo estaba en orden, que solo faltaban algunos trámites. Mentí porque pensé que era lo correcto. Andrea ya estaba molesta porque yo trabajaba mucho. Si le decía que ahora tenía que trabajar aún más para pagar las deudas de mi papá, las peleas iban a ser peores.
Decidí cargarlo solo. Pensé que estaba protegiendo a mi familia. En realidad, estaba cavando el hoyo que nos iba a separar. Acepté todos los turnos extra que me ofrecieron. Empecé a salir del trabajo antes de que los niños se despertaran. Regresaba cuando ya estaban dormidos. Las veces que coincidía con ellos en las mañanas o noches, me sentía como un extraño. Sofía me contaba cosas de la escuela y yo apenas procesaba lo que decía. Lucas me pedía que jugáramos y yo le decía que estaba cansado. Veía la decepción en sus caras y me odiaba por causarla, pero al mismo tiempo no sabía cómo hacer las cosas diferentes. Andrea dejó de esperarme despierta. Antes, cuando llegaba tarde, ella estaba en la sala o en la cocina. Aunque estuviera molesta, al menos estaba ahí. Ahora llegaba y toda la casa estaba oscura. Andrea dormida o fingiendo dormir. La comida en el refrigerador sin servir. Yo comía parado en la cocina, iluminada solo por la luz del refrigerador. Me sentaba después en la sala a oscuras con una cerveza, sintiendo cómo mi familia se desmoronaba y sin poder hacer nada para detenerlo. Intenté compensar. Un día salí temprano del trabajo y pasé a comprar flores. Llegué a casa con el ramo pensando que Andrea se alegraría. Ella estaba en la cocina, preparando la cena. Le di las flores. Andrea las tomó y me dio las gracias. Su sonrisa no tocó sus ojos. Puso las flores en un florero sin decir nada más. Yo me quedé ahí esperando algo. Una conversación, un abrazo, algo que indicara que todavía importaba. Pero ella siguió cocinando. Me fui a la recámara sintiendo que mi gesto había sido inútil. Las flores se marchitaron en la mesa del comedor, nadie las tiró, nadie las cambió. Se fueron poniendo cafés y secas mientras yo seguía con mi rutina. Salir antes del amanecer, llegar después del anochecer, ver cómo las flores morían era ver cómo moría mi matrimonio en tiempo real. Simbólico y doloroso. Sofía me preguntó una mañana por qué tío Rico venía más que yo. Estábamos en la cocina, yo tomando café apurado antes de irme al trabajo, ella comiendo cereal. Su pregunta me pegó en el pecho. Le dije que yo trabajaba para darles lo que necesitaban. Ella me miró con esos ojos que los niños tienen cuando saben que les están dando una excusa. Me dijo que tío Rico también trabajaba, pero que siempre tenía tiempo para llevarlos al parque. Que tío Rico jugaba fútbol con ellos. Que tío Rico les ayudaba con la tarea. Me quedé callado, sosteniendo mi taza de café. No tenía respuesta. Sofía siguió comiendo su cereal como si no acabara de clavar un cuchillo en lo que quedaba de mi orgullo como padre. Me fui al trabajo con sus palabras rebotando en mi cabeza. Ricardo venía más que yo, Ricardo jugaba con ellos, Ricardo estaba ocupando mi lugar. Sentí rabia, pero la rabia estaba mezclada con vergüenza porque Sofía tenía razón. Esa noche confronté a Andrea. Le pregunté por qué Ricardo pasaba tanto tiempo en la casa. Andrea estaba lavando los platos. Dejó de lavar y me miró. Me preguntó con voz cansada si íbamos a tener esa conversación otra vez. Le dije que era mi primo, que confiaba en él, pero que me incomodaba que reemplazara mi presencia con mis hijos. Andrea cerró la llave del agua. Se secó las manos con calma. Me dijo que alguien tenía que estar ahí, que los niños necesitaban una figura masculina presente, que Ricardo estaba siendo mejor padre para mis hijos que yo. Esas palabras me partieron. Le grité que yo estaba trabajando para darles todo, que me estaba matando para que no les faltara nada. Andrea me gritó de vuelta, que los niños no necesitaban cosas, que necesitaban un padre, que el dinero no les importaba si yo no estaba, que Ricardo al menos les daba su tiempo, que ella también necesitaba ayuda, que estaba exhausta de criarlo todo sola, que se sentía como madre soltera estando casada. Le pregunté si no confiaba en ella. Andrea se quedó paralizada. Me miró con una mezcla de dolor y enojo. Me preguntó si en serio estaba insinuando eso. Le dije que no estaba insinuando nada, pero que mi primo pasaba demasiado tiempo con mi esposa. Andrea se rió. Fue una risa sin humor. Me dijo que me preocupara más por estar presente que por quién estaba presente en mi ausencia. Se fue a la recámara y cerró la puerta. Yo me quedé en la cocina sintiendo que había cruzado una línea que no debía cruzar. Los días siguientes fueron peor. Andrea apenas me hablaba. Cuando lo hacía era por temas básicos. Que se había terminado el jabón, que los niños necesitaban papeles firmados para la escuela. Conversaciones funcionales sin contenido emocional. Yo intentaba romper esa barrera, pero no sabía cómo.
Le preguntaba cómo había estado su día y ella respondía con un bien, cortante. No había espacio para más. Revisé su teléfono. Lo sé. Estuvo mal. Pero la angustia me estaba comiendo por dentro. Esperé a que Andrea se metiera a bañar. Tomé su teléfono de la mesa de noche. Lo desbloqueé con la clave que siempre había usado. Abrí los mensajes. Busqué la conversación con Ricardo. Lo que vi me dejó sin aire. Cientos de mensajes, pero todos decían lo mismo. Este mensaje fue eliminado. Este mensaje fue eliminado. Este mensaje fue eliminado. Páginas enteras de mensajes borrados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Andrea lo escucharía desde el baño. Cuando Andrea salió de bañarse, yo estaba sentado en la cama con su teléfono en la mano. Me vio y supo inmediatamente qué había hecho. Me preguntó por qué había agarrado su teléfono. Le mostré la conversación con Ricardo. Le pregunté por qué había borrado todos los mensajes. Andrea se puso pálida. Me dijo que no era nada. Que borraba mensajes todo el tiempo para liberar espacio en el teléfono. Le dije que había cientos de mensajes borrados solo con Ricardo, que con nadie más, que eso no era normal. Andrea se enojó. Me dijo que estaba paranoico, que el estrés me estaba volviendo loco, que Ricardo solo le ayudaba con trámites legales del seguro de los niños, que hablaban de papeleo aburrido, que por eso los borraba, que no tenía nada interesante. Me preguntó si no confiaba en ella, si después de todos los años juntos yo pensaba que ella era capaz de eso. Su enojo parecía tan genuino que empecé a dudar de mí mismo. Tal vez sí estaba paranoico. Tal vez el cansancio me estaba haciendo ver cosas que no existían. Le pedí perdón. Le dije que tenía razón, que estaba estresado, que las deudas me tenían mal. Por primera vez le mencioné que mi papá había dejado deudas. No le di cifras, solo le dije que estaba pagando cosas que él debía. Andrea pareció suavizarse. Me preguntó por qué no le había contado antes. Le dije que no quería preocuparla, que pensé que podía manejarlo solo. Ella me dijo que eso era lo que me estaba destruyendo, que siempre intentaba cargar todo solo, que por eso nos estábamos alejando. Nos abrazamos esa noche. Por primera vez en mucho tiempo sentí que todavía había algo que salvar. Andrea me dijo que quería que pasara más tiempo en casa, que los niños me necesitaban, que ella me necesitaba. Yo le prometí que iba a cambiar, que iba a rechazar turnos extra, que iba a priorizar a mi familia. Quería creer que podía cumplir esa promesa. Pero las deudas seguían ahí. Los cobradores seguían llamando. La realidad no cambiaba porque yo hiciera promesas. Ricardo dejó de aparecer tanto en la casa, o eso pensé. Tal vez solo venía cuando yo no estaba y ya no dejaba rastro. Los niños dejaron de mencionarlo tanto. Andrea parecía hacer un esfuerzo por ser más cálida conmigo, pero vi algo forzado en ese esfuerzo, como cuando alguien intenta salvar una planta que ya está muriendo. Le echas agua, le pones al sol, pero en el fondo sabes que ya es tarde. Andrea me pidió el divorcio una noche cualquiera. Llegué del trabajo y los niños ya estaban dormidos. Ella estaba sentada en la sala, esperándome. Esa imagen me dio mala espina. Andrea esperándome despierta significaba que algo importante pasaba. Me senté a su lado. Ella no me miró. Tenía las manos juntas sobre su regazo. Me dijo que no podía más, que se sentía sola en el matrimonio, que yo había elegido el trabajo sobre ella, que los niños necesitaban un padre presente y yo no lo era, que había tratado de aguantar pero ya no podía más. Cada palabra era una piedra cayendo sobre mí. Traté de hablar, pero ella levantó la mano pidiendo que la dejara terminar. Me dijo que no era culpa de nadie, que simplemente habíamos crecido en direcciones diferentes, que ella necesitaba tiempo para ella, para pensar en lo que quería, que lo mejor era separarnos. Yo sentí pánico. Le pregunté si había alguien más. Andrea me miró a los ojos y me juró que no, que solo quería estar sola, recuperarse, enfocarse en ella y en los niños. Le conté sobre las deudas. Por primera vez le di cifras.
Le expliqué que por eso había estado trabajando tanto, que no era porque no quisiera estar en casa, que era porque estaba tratando de mantener a flote a 2 familias, la mía y la de mi mamá. Andrea me escuchó en silencio. Cuando terminé vi lágrimas en sus ojos. Me dijo que entendía, que no era mi culpa, pero que era demasiado tarde, que debía haberle contado desde el principio, que ahora ya no quedaba nada que salvar entre nosotros. Le pregunté si podíamos intentar terapia. Andrea negó con la cabeza. Me dijo que ya había tomado su decisión, que no era algo impulsivo, que llevaba pensándolo mucho tiempo. Esa revelación me dolió más. Que llevaba tiempo pensando en dejarme y yo no me había dado cuenta. Que mientras yo trabajaba, tratando de mantener todo unido, ella ya había decidido que no había nada que mantener. Acepté el divorcio porque no sabía qué más hacer. Andrea me dijo que iba a buscar un departamento para ella y los niños, que yo podía quedarme en la casa, que ella solo quería irse, que necesitaba distancia. Le pregunté cómo íbamos a manejar lo de los niños. Me dijo que seríamos civilizados, que podríamos arreglar un acuerdo donde yo los viera regularmente, que solo necesitábamos hacerlo legal. Ricardo apareció 2 días después. Tocó la puerta de la casa. Yo estaba solo. Andrea había llevado a los niños a casa de su mamá. Ricardo entró como si fuera su casa. Se sentó en la sala. Me dijo que Andrea le había contado sobre el divorcio, que él quería ayudarnos a ambos, que conocía buenos abogados, pero que, si queríamos, él podía ayudarnos a hacer el papeleo sin necesidad de gastar en abogados caros, que éramos familia, que él nos ayudaría sin cobrar. Su oferta sonaba generosa. Yo estaba destruido emocionalmente y también financieramente. La idea de no tener que pagar un abogado me pareció un alivio. Le agradecí. Ricardo me dijo que me iba a preparar todos los documentos, que solo tenía que firmar donde me indicara, que él se encargaría de todo, que iba a asegurarse de que tanto Andrea como yo quedáramos bien, que los niños fueran lo primero. Confiaba en Ricardo. Era mi primo. Era la persona en la que siempre había confiado. Nunca pensé que su ayuda era una trampa. Nunca pensé que estaba cerrando la red mientras yo le agradecía por hacerlo. Los papeles llegaron una semana después. Ricardo vino con un folder lleno de documentos. Me explicó cada uno rápido. Usaba términos legales que yo no entendía. Acuerdo de separación de bienes, custodia temporal, pensión alimenticia, régimen de visitas. Yo asentía sin entender realmente. Le pregunté si estaba seguro de que todo estaba bien. Me dijo que sí, que había revisado todo, que estaba protegiendo mis derechos. Firme donde me indicó, página tras página, mi firma en cada hoja. Ricardo me daba un documento, yo firmaba, él lo guardaba y me daba el siguiente, como una línea de ensamblaje. Cuando terminé, Ricardo guardó todo en su folder. Me dijo que iba a presentar los papeles al juzgado, que en unas semanas todo estaría resuelto. Me dio una palmada en el hombro. Me dijo que todo iba a estar bien, que pronto podría ver a mis hijos en un arreglo formal. Yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Era mi familia, era mi primo, era la persona en la que siempre había confiado. No sabía que cada firma que había puesto estaba construyendo mi propia jaula. No sabía que estaba firmando mi derrota sin saberlo. Andrea se mudó al departamento con los niños. El día de la mudanza yo ayudé a cargar cajas. Era surrealista estar empacando la vida de mi familia como si fuera algo normal. Los niños estaban confundidos. Lucas lloraba porque no quería dejar su cuarto. Sofía estaba callada, demasiado callada. Yo traté de explicarles que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, pero que seguía siendo su papá, que los iba a haber seguido, que nada cambiaba en cuanto al amor que les tenía. Pero todo cambiaba. Ellos lo sabían. Yo lo sabía. Solo estábamos pretendiendo que no era tan terrible como se sentía. Ricardo llegó a ayudar con la mudanza. Traía su camioneta. Cargó los muebles más pesados. Los niños corrieron a abrazarlo cuando llegó. Yo vi esa escena y algo dentro de mí se retorció. Mi primo cargando los muebles de mi familia fuera de mi casa. Mis hijos abrazándolo, mientras yo estaba ahí parado, sintiéndome invisible. El acuerdo temporal decía que yo podía ver a los niños cada fin de semana.
Ricardo me había explicado que era lo normal mientras se arreglaba todo de forma definitiva. El primer fin de semana fui al departamento de Andrea a recogerlos. Sofía me abrazó. Lucas me preguntó cuándo iban a volver a casa. No supe qué contestarle. Le dije que pronto todo se arreglaría. Otra mentira piadosa de las muchas que les estaba diciendo. Los llevé al parque, jugamos, comimos helado. Traté de que el día fuera normal, pero nada era normal. Cuando los devolví a su nuevo departamento, Lucas lloró. No quería quedarse, quería venirse conmigo. Andrea lo cargó diciéndole que papá iba a volver pronto. Cerró la puerta. Me quedé parado fuera escuchando a Lucas llorar del otro lado. Sentí que me estaban arrancando un pedazo de mí. Andrea parecía diferente, más arreglada, más ligera, como si quitarse el peso de nuestro matrimonio la hubiera liberado. Sonreía más, hablaba más. Cuando iba a dejar o recoger a los niños la veía feliz, y eso me dolía. No porque no quisiera que fuera feliz, sino porque su felicidad confirmaba que yo había sido la causa de su infelicidad, que sin mí estaba mejor. Los niños mencionaron que tío Rico había ayudado a armar sus camas nuevas, que tío Rico les había ayudado a acomodar sus juguetes, que tío Rico venía seguido a visitarlos. Cada mención de Ricardo era un recordatorio de que él estaba ocupando el espacio que yo dejaba vacío. Pero me mordía la lengua. No quería ser el padre que hablaba mal del tío que los ayudaba. No quería que mis hijos me vieran como el resentido. El segundo fin de semana que fui a recoger a los niños, Andrea me detuvo en la puerta. Me dijo que Sofía tenía fiebre, que era mejor que no salieran. Le pregunté si podía entrar a verla. Andrea me dijo que no era buena idea, que Sofía estaba durmiendo, que el movimiento la alteraría. Le dije que solo quería verla un momento. Andrea insistió en que no. Vi a través de la ventana. Sofía estaba en la sala jugando con Lucas. No parecía enferma. Andrea vio que la vi. Cerró la cortina rápido. Me dijo que mejor los recogiera la siguiente semana. Sentí rabia, pero no podía hacer nada. Andrea tenía custodia. Ella decidía si los niños podían salir o no. Yo no tenía poder. Me fui de ahí sintiendo que me habían robado mi tiempo con mis hijos bajo una excusa inventada. Llamé a Ricardo para preguntarle qué podía hacer. Ricardo me dijo que Andrea tenía derecho, como madre, de decidir si los niños estaban aptos para salir. Que no me preocupara, que era temporal, que él se aseguraría de que todo se arreglara. Su tono era distinto. No era el primo dándome consejos, era un abogado hablando con alguien que le estorbaba. Profesional. Frío. Le pregunté si estaba todo bien entre nosotros. Me dijo que sí, que solo estaba ocupado con trabajo. Colgó rápido. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que algo no cuadraba. Pasó la siguiente semana. Fui a recoger a los niños. Andrea me recibió en la puerta sin abrirla completamente. Me dijo que había hablado con su abogado. Le pregunté qué abogado. Pensé que había conseguido uno nuevo. Me dijo que Ricardo. Esas dos palabras me golpearon. Le pregunté desde cuándo Ricardo era su abogado. Me miró como si fuera obvio. Me dijo que desde el principio, que Ricardo le estaba representando a ella, que conmigo había trabajado solo haciendo el papeleo básico como favor, que había un conflicto de interés, pero que de todos modos me había ayudado con lo básico. Sentí que el piso se movía. Le dije que eso no estaba bien, que Ricardo no podía representarla a ella si me había ayudado a mí, que eso era conflicto de interés. Andrea me dijo que yo había firmado aceptando todo, que si tenía problema, que consiguiera mi propio abogado. Me preguntó si me daba cuenta de que ella necesitaba protección legal también, que Ricardo estaba cuidando sus intereses como debía. Cerró la puerta. Me quedé parado fuera de su departamento, sin poder moverme. Mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de pasar. Ricardo era su abogado. Ricardo la había representado desde el principio. Ricardo me había ayudado a firmar documentos que me perjudicaban mientras representaba a Andrea, mi primo, mi familia, la persona en la que había confiado ciegamente. Me había traicionado usando mi misma confianza como arma. Esa noche no pude dormir. Saqué todos los papeles que había firmado. Los leí completos por primera vez. Leí cada párrafo, cada cláusula, cada término legal que no había entendido cuando Ricardo me los explicó rápido. Y ahí estaba, mi derrota en blanco y negro.
Había firmado dándole custodia temporal completa a Andrea. Había aceptado pensión alimenticia alta. Había renunciado a derechos de visita sin restricciones. Había firmado mi propia sentencia sin darme cuenta. Cada página que leía me hundía más. Vi mi firma en todas. Mi firma que parecía burlarse de mí desde el papel. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude confiar tanto? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando frente a mí? Las preguntas me comían, pero ya no había respuestas que sirvieran. El daño estaba hecho. Busqué abogados en internet, llamé al primero de la lista, la secretaria me atendió, le expliqué que necesitaba ayuda con un caso de custodia, me preguntó detalles básicos, le conté que mi primo abogado me había ayudado con los papeles, pero que ahora resultaba que representaba a mi exesposa. La secretaria se quedó callada, me dijo que el abogado me llamaría de vuelta. Esperé todo el día con el teléfono en la mano. La llamada llegó en la tarde. El abogado me preguntó quién estaba del otro lado. Le dije que Ricardo Méndez. Hubo un silencio largo e incómodo. El abogado me dijo que lo sentía mucho, pero que no podía tomar mi caso. Le pregunté por qué. Me dijo que conocía al licenciado Méndez, que era complicado, que era mejor que buscar a alguien más. Colgó antes de que pudiera insistir. Esa llamada me dejó con una sensación de que esto era más grande de lo que pensaba. Llamé a otro abogado. Esta vez no mencioné el nombre de Ricardo hasta estar en la consulta. Hice cita, fui a su oficina con todos mis papeles. El abogado los revisó mientras yo esperaba. Su expresión cambió mientras leía. Frunció el ceño, negó con la cabeza. Me preguntó si había leído todo esto antes de firmar. Le dije que había confiado en quien me ayudó, que era mi primo. El abogado dejó los papeles en su escritorio y me miró con algo que parecía lástima. Me explicó que había firmado cosas terribles para mí, que básicamente le había dado todo a Andrea: custodia completa temporal, pensión alimenticia alta, restricciones a mi régimen de visitas, había renunciado a cosas sin siquiera saberlo. El abogado me preguntó quién había redactado esos documentos. Le dije que Ricardo Méndez. El abogado se recargó en su silla, su expresión cambió. Me dijo que Ricardo era conocido en el ambiente, que era agresivo, que para pelear contra él necesitaba un anticipo considerable porque el caso sería difícil. Me dijo una cantidad que no tenía, ni cerca. Le expliqué que tenía deudas, que apenas me alcanzaba para vivir, que estaba pagando pensión. El abogado me escuchó, me dijo que entendía, pero que él no podía trabajar gratis, que casos contra Ricardo Méndez requerían mucha preparación, mucho tiempo, que lo sentía, pero sin anticipo no podía ayudarme. Salí de esa oficina sintiendo que cada puerta que tocaba se me cerraba en la cara. Mientras buscaba representación legal, Andrea presentó una solicitud formal de custodia permanente completa. Me llegó la notificación por correo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Leí el documento. Estaba firmado por Ricardo como abogado de Andrea. El documento pintaba una imagen de mí que no reconocía. Decía que yo era violento, que descuidaba a los niños, que tenía problemas de alcohol, que los niños tenían miedo de estar solos conmigo. Cada línea era una mentira, pero estaba ahí escrita en papel oficial, con el sello del juzgado. Llamé a Andrea, le grité, le pregunté cómo podía escribir esas mentiras sobre mí, cómo podía decir que los niños me tenían miedo, que yo era violento, que bebía. Andrea me dijo que solo estaba protegiendo a sus hijos. Usó esas palabras, sus hijos, como si yo no fuera el padre. Le dije que estaba mintiendo, que ella sabía que nada de eso era verdad. Me colgó. Intenté llamarla de nuevo, no contestó. Llamé a Ricardo. Necesitaba hablar con él. Necesitaba preguntarle cómo podía hacerme esto, cómo podía ayudarme a firmar documentos mientras planeaba destruirme. El teléfono sonó varias veces, no contestó. Le dejé mensajes, le mandé textos. Necesito hablar contigo, es urgente, llámame. No hubo respuesta. Era como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiéramos sido familia. Busqué abogados que hicieran consultas gratuitas. Encontré uno. Fui a su oficina con mis documentos y la solicitud de custodia de Andrea. El abogado lo revisó, me hizo preguntas, le contesté todo. Cuando terminé, me dijo que mi caso estaba complicado,
que había firmado documentos que me amarraban, que revertir custodia temporal a permanente era difícil, que las acusaciones que Andrea hacía, aunque fueran mentiras, necesitaban ser refutadas con evidencia. Me preguntó si tenía pruebas de que no era violento, de que no bebía, de que era buen padre. Le pregunté cómo se prueba algo que no existe. ¿Cómo demuestras que no hiciste cosas? El abogado me miró sin respuesta. Le pregunté si conocía a Ricardo Méndez. Me dijo que sí, que era conocido, que tenía reputación de ser duro. Me dijo que, honestamente, mi caso se veía muy difícil, que no quería darme falsas esperanzas, que era mejor que buscara otro abogado, que pudiera dedicarle más recursos. Salí de ahí sin esperanza. 3 consultas, 3 rechazos, de diferente forma, pero todos terminaban en lo mismo. Nadie quería pelear contra Ricardo. Fui al juzgado. Pensé que tal vez alguien ahí podría orientarme. La empleada del mostrador me atendió. Le expliqué mi situación, que necesitaba responder una solicitud de custodia, pero no tenía abogado. Me preguntó si había intentado conseguir uno. Le dije que no tenía dinero. Me dio una lista de abogados de oficio. Me explicó que podía solicitar uno, pero que la lista de espera era larga, que mi caso entraría en cola, que podían pasar semanas antes de que me asignaran a alguien. Le pregunté qué pasaba mientras tanto. Me dijo que el proceso legal seguía su curso, que si no respondía la solicitud, el juez tomaría una decisión basada solo en lo que Andrea presentaba. Sentí pánico. Le pregunté si podía responder yo solo. Me dijo que sí, pero que no era recomendable, que las leyes de familia eran complicadas, que sin conocimiento legal era fácil equivocarse. Me fui del juzgado sintiendo que el sistema estaba diseñado para aplastar a gente como yo, gente sin dinero, sin recursos, sin opciones. Las deudas de mi papá seguían llegando. Los cobradores llamaban a diario. Algunos eran educados, otros agresivos. Me amenazaban con demandas, con embargos. Yo les explicaba que estaba pagando, pero que necesitaba tiempo. Algunos aceptaban pagos parciales. Otros se quejaban. Otros exigían todo o nada. El estrés de las deudas, más el estrés del divorcio, más las acusaciones de Andrea me estaban matando. Dormía poco, comía poco, trabajaba como autómata sin pensar. Pedí un préstamo en el banco. Pensé que si conseguía dinero, podría pagar un abogado y las deudas más urgentes. Fui a mi banco donde tenía mi cuenta desde hacía años. El ejecutivo revisó mi historial crediticio. Negó con la cabeza. Me dijo que mi crédito estaba muy bajo, que tenía muchas deudas reportadas, que no podía aprobarme un préstamo. Le supliqué, le expliqué mi situación. Me dijo que entendía, pero que las políticas del banco eran claras. Salí del banco destruido. Pedí prestado a amigos. Llamé a los pocos amigos cercanos que tenía. Les expliqué que necesitaba dinero para contratar a un abogado, que me habían quitado a mis hijos. La mayoría me dio excusas, que no tenían disponible, que justo habían hecho gastos grandes, que ojalá pudieran ayudarme. Algunos me prestaron cantidades pequeñas. Junté lo que pude. No alcanzaba ni para el anticipo más bajo que me habían pedido. Tenía un poco de dinero, pero no suficiente para nada significativo. Andrea solicitó aumento de pensión alimenticia. Me llegó otra notificación. La cantidad que pedía era casi todo mi sueldo. Decía que yo tenía ingresos no reportados. Otra mentira. Yo reportaba todo. No tenía nada escondido. Ricardo había firmado el escrito. Trataba de estrangularme financieramente. Si pagaba eso, no me quedaba para vivir. Intenté responder por escrito. Escribí un documento explicando que no tenía más ingresos, que apenas me alcanzaba para mis gastos básicos, que tenía deudas que pagar. Lo presenté en el juzgado. Me sentí idiota haciéndolo. Mi escrito a mano contra los documentos legales de Ricardo. Era David contra Goliat, pero sin la piedra. Encontré otro abogado. Este me dijo algo diferente. Me dijo que podía tomarme el caso con una condición: que no mencionara que Ricardo Méndez era mi primo, que lo manejáramos como si fueran completos desconocidos.
Le pregunté por qué. Me explicó que Ricardo tenía historial de ser problemático, que si sabía que era caso familiar, podría tomárselo personal, que era mejor manejarlo como caso profesional únicamente. Acepté. Estaba desesperado. Cualquier ayuda era bienvenida. El abogado empezó a trabajar. Me pidió un anticipo mínimo que logré juntar con lo que me habían prestado mis amigos. Me dijo que iba a revisar todo, que iba a preparar una respuesta, que iba a pelear por mi custodia. Por primera vez sentí alivio. Alguien profesional estaba de mi lado. Duró poco ese alivio. Una semana después el abogado me llamó. Me dijo que no podía continuar con mi caso. Le pregunté por qué. Me dijo que había surgido un conflicto de interés, que lo sentía, que me devolvería el anticipo. No me dio más explicación. Yo sabía qué había pasado. Ricardo se había enterado. Había llamado al abogado. Había hecho algo, no sé qué, pero funcionó. Otro abogado que me abandonaba. Me devolvió el dinero, pero eso no sirvió de nada. Había perdido tiempo, tiempo que no tenía. La audiencia preliminar se acercaba y yo seguía sin representación. Dejé de buscar abogado. Había gastado lo poco que tenía en consultas que no llevaban a nada. Decidí representarme solo. No tenía opción. Busqué información en Internet sobre cómo responder demandas de custodia. Vi videos, leí foros, tomé notas, intenté escribir mi respuesta. Usaba palabras que pensaba sonaban legales. Citaba leyes que había encontrado en Internet sin entenderlas completamente. Leía y releía lo que escribía. Sonaba amateur. Sonaba como lo que era, un hombre desesperado sin idea de lo que hacía. Andrea presentó más documentos. Testimonios de vecinos que no conocía diciendo que me veían llegar tarde, en mal estado. Testimonios de compañeros de trabajo diciendo que yo hablaba mal de Andrea. Testimonios de mi propia mamá diciendo que yo había sido agresivo de niño. Llamé a mi mamá, le pregunté si había hablado con algún abogado. Me dijo que no, que nadie la había contactado, que ella nunca afirmaría algo así. Alguien había falsificado su testimonio. Alguien había inventado testigos. Ricardo estaba construyendo un caso completo de mentiras y yo no tenía cómo defenderme. La audiencia preliminar llegó. Me puse mi mejor ropa, un pantalón que casi no usaba, una camisa que planché varias veces tratando de que se viera presentable. Me vi en el espejo antes de salir, parecía lo que era. Alguien tratando de verse como algo que no era, alguien fuera de lugar. Llegué al juzgado. Andrea estaba ahí, con Ricardo. Él llevaba traje caro, portafolio de piel. Se veía seguro, preparado, profesional. Andrea llevaba un vestido discreto. Se veía como la madre preocupada por sus hijos. Yo me veía como el villano que estaban pintando, desarreglado, solo, perdido. Entramos a la sala. El juez nos llamó, preguntó si yo tenía representación legal. Dije que no. El juez me preguntó si quería postergar la audiencia para conseguir un abogado. Ricardo se levantó. Dijo que ya había pasado tiempo suficiente, que mi ex esposa necesitaba resolución para el bienestar de los menores, que yo había tenido oportunidad de conseguir representación, que no era justo seguir posponiendo. El juez lo miró, asintió, me preguntó si tenía algo que decir. Le dije que sí quería un abogado, pero que nadie quería mi caso. El juez me dijo que lamentablemente no podía obligar a nadie a representarme, que seguiríamos con la audiencia. Ricardo presentó toda su documentación, habló con términos legales que yo apenas procesaba, citó artículos, citó precedentes, mostró los testimonios falsos como si fueran verdad absoluta. Habló de mí como si fuera un peligro para mis propios hijos. Cada palabra que decía construía una imagen de mí que no existía, pero que sonaba convincente. Intenté defenderme, les dije al juez que todo era mentira, que yo nunca había sido violento, que no bebía, que amaba a mis hijos, que los testimonios eran falsos, que mi propia mamá nunca había dicho eso. El juez me pidió pruebas.
Le dije que no tenía cómo probar que no había hecho cosas que nunca pasaron. El juez me miró con lo que pareció compasión, pero también impotencia. Me dijo que entendía mi posición, pero que necesitaba evidencia para contradecir lo presentado por la otra parte. Ricardo contraatacó cada cosa que dije. Tenía respuesta para todo. Preparada, ensayada, efectiva. Yo improvisaba. Él ejecutaba un plan. La diferencia era obvia. El juez escuchó todo. Tomó notas. Cuando terminamos de hablar, el juez dictó su decisión temporal. Andrea mantenía custodia completa hasta que se resolviera el caso definitivamente. Yo podía ver a mis hijos una vez al mes, bajo supervisión, en un centro designado, no en mi casa, no en lugares públicos, en un cuarto con alguien vigilando. Tenía que pagar la pensión que Andrea pedía. Tenía que pagar los gastos del proceso legal. Los costos de la supervisión de las visitas también eran mi responsabilidad. Escuché la decisión del juez sintiendo que me hundía. Cada palabra era una derrota. ¿Una vez al mes? ¿Bajo supervisión? Como si fuera un peligro. Como si fuera lo que Ricardo y Andrea decían que era. Vi a Ricardo sonreír discretamente. Vi a Andrea mantener su expresión de madre preocupada. Yo me quedé paralizado en mi silla sin poder procesar lo que acababa de pasar. Salí del juzgado como zombi. No recuerdo haber caminado hasta mi carro. No recuerdo haber manejado a casa. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado en las escaleras de afuera del edificio del juzgado con la cabeza entre las manos. Había perdido. Mi primo me había destruido usando su conocimiento de las leyes. Había convertido el sistema que supuestamente protegía a las familias en un arma contra mí. Y yo no había podido hacer nada para detenerlo. La gente pasaba a mi alrededor, entrando y saliendo del juzgado. Gente con sus propios casos, sus propios problemas. Nadie me miraba. Yo era solo otro hombre derrotado más en las escaleras. Pensé en mis hijos, en cómo les explicaría que ahora solo podía verlos una vez al mes, en un cuarto frío con alguien tomando notas de cada cosa que dijéramos. Pensé en cómo habían ganado usando mentiras y yo no tenía cómo pelear de vuelta. Me quedé ahí sentado, sin saber cuánto tiempo pasó. El sol se estaba poniendo. La gente dejó de salir del edificio. Un guardia de seguridad se acercó a decirme que iban a cerrar. Me levanté sintiendo las piernas entumecidas. Caminé hacia mi carro, pero algo me hizo tropezar. Choqué con alguien. Escuché un bastón golpear el piso. Papeles volando por todas partes. Levanté la vista. Un hombre mayor con bastón me miraba mientras sus documentos se esparcían por el suelo. Le pedí disculpas. Me agaché a recoger sus papeles sin poder mirarlo a los ojos. Me sentía avergonzado de mi torpeza, encima de todo lo demás. El hombre me dijo que no se preocupara, que él tampoco había estado mirando por dónde iba. Su voz era calmada. Tenía un tono que me hizo levantar la vista. Era un hombre mayor, pelo completamente blanco, traje que había visto mejores días pero que se mantenía digno. Me preguntó si venía de arriba, si había estado en el juzgado. Asentí mientras le devolvía sus papeles. Me preguntó si era del bufete de García. Le dije que no, que venía de una audiencia. Se quedó mirándome. Me dijo que me veía alterado, que si necesitaba hablar. No sé por qué, pero empecé a contarle. Tal vez porque era un extraño, tal vez porque ya no tenía nada que perder. Le conté todo, mi primo abogado, mi exesposa, los documentos que firmé, la custodia que perdí, las mentiras, la audiencia que acababa de perder. Las palabras salían sin control, como si alguien hubiera abierto una compuerta. El hombre escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó quién era mi primo. Le dije Ricardo Méndez. Su expresión cambió. Me dijo que conocía ese nombre, que había conocido a Ricardo cuando era pasante, que siempre le había parecido tramposo, que había algo en él que nunca le gustó.
Me preguntó si Ricardo seguía usando los mismos trucos de siempre. Le pregunté quién era. Me extendió la mano. Me dijo que se llamaba Alberto Ruiz, que había sido juez de familia durante muchos años, que se había retirado, pero que casos como el mío le hervían la sangre. Me dijo que si yo le daba permiso, él me representaría, sin cobrar, que tenía tiempo libre y que quería ayudar. No podía creerlo. Le pregunté por qué haría eso por un extraño. Me dijo que no era por mí, que era por principios, que había visto a muchos Ricardo Méndez en su carrera, abogados que usaban el sistema para destruir familias en lugar de protegerlas, que él se había retirado en parte porque estaba cansado de ver eso, pero que este caso le daba oportunidad de hacer algo al respecto. Le dije que no tenía cómo pagarle. Don Alberto me detuvo con un gesto. Me dijo que no le importaba el dinero, que él tenía lo suficiente, que lo que quería era justicia. Me dio su tarjeta. Me dijo que fuera a su oficina el día siguiente, que llevara todos los documentos, que iba a revisar todo y que íbamos a pelear esto. Esa noche dormí por primera vez sin ese peso aplastante en el pecho. ¿Tenía a alguien de mi lado? Alguien que sabía lo que hacía. Alguien que no le tenía miedo a Ricardo. Era la primera luz que veía después de estar en la oscuridad. Fui a la oficina de don Alberto al día siguiente. Era una oficina pequeña en un edificio viejo. Nada lujoso. Pero tenía estantes llenos de libros de leyes, diplomas en las paredes, fotos con jueces y abogados importantes. Don Alberto me recibió con café. Me senté mientras él revisaba todos los documentos que había traído. Lo vi leer cada página con atención. Tomaba notas, fruncía el ceño, negaba con la cabeza. Después de revisar todo, me miró por encima de sus lentes. Me dijo que esto era peor de lo que pensaba, que Ricardo había hecho un trabajo profesional destruyéndome, que cada documento estaba diseñado para amarrarme, pero que había cosas que podíamos usar. Me explicó que Ricardo había cometido una violación ética grave, que no podía representar a ambas partes aunque yo hubiera firmado aceptándolo, que eso era conflicto de interés automático, que todo lo que yo había firmado estaba viciado desde el origen. Don Alberto hizo una llamada. Habló con alguien que parecía conocerlo bien. Pidió expedientes, pidió información, colgó y me dijo que íbamos a empejar por ahí. Los días siguientes fueron intensos. Don Alberto trabajaba rápido. Contactó a un investigador privado, un hombre joven que había trabajado con él antes. Le pidió que rastreara la relación entre Andrea y Ricardo, que encontrara pruebas de cuándo empezó, que buscara mensajes, que hablara con vecinos, que documentara todo. El investigador volvió con información. Me mostró fotos. Andrea y Ricardo saliendo juntos de restaurantes. Fechas anteriores al divorcio. Mucho antes. Andrea y Ricardo entrando al mismo hotel. Imágenes de cámaras de seguridad del edificio donde vivía Andrea. Ricardo entrando y saliendo a horas específicas. El investigador había hablado con la vecina de Andrea. Ella confirmó que Ricardo dormía ahí regularmente, que los había visto besándose en el estacionamiento. Ver esas imágenes fue como recibir golpes repetidos. Saber que te traicionaron es una cosa. Ver la evidencia visual es otra. Don Alberto vio mi reacción. Me dijo que necesitaba mantenerme enfocado. Que esto era bueno para el caso, aunque doliera. Que cada foto era evidencia de que Andrea y Ricardo habían mentido. Que habían planeado todo mientras yo confiaba. Don Alberto consiguió algo más. Un contador forense que le debía favores. El contador revisó las finanzas de Andrea. Encontró una cuenta bancaria que Andrea había abierto durante nuestro matrimonio. Una cuenta que yo no conocía. Una cuenta conjunta con Ricardo. Tenía dinero que Andrea había estado desviando. Dinero de nuestra cuenta familiar que ella transfería a esa cuenta secreta. El contador también encontró que Ricardo le había estado pagando a Andrea desde antes del divorcio. Transferencias regulares, como un sueldo. Andrea no trabajaba, pero tenía ingresos de Ricardo. El contador dijo que parecía que Ricardo la estaba manteniendo económicamente desde antes de que nos separáramos, que esto sugería que la relación era mucho más seria de lo que admitían. Don Alberto hizo otra llamada.
esta vez a alguien del colegio de abogados. Habló en voz baja. Mencionó el nombre de Ricardo varias veces. Colgó y me miró. Me dijo que Ricardo ya tenía antecedentes, que había sido sancionado antes, por conducta similar, que había representado a una clienta en divorcio y había terminado teniendo una relación con ella, que había falsificado documentos en ese caso, que le habían suspendido la licencia temporalmente. Esa información me impactó. Ricardo ya había hecho esto antes. Ya había destruido otra familia de la misma manera y nadie lo había detenido permanentemente. Don Alberto me explicó que esa sanción previa era crucial, que mostraba un patrón, que el colegio de abogados no toleraba reincidencia, que si probábamos que Ricardo había hecho lo mismo otra vez, perdería su licencia permanentemente. Don Alberto contrató a un experto en informática forense. Le dio el teléfono de Andrea que yo había visto. Le expliqué que había mensajes borrados. El experto dijo que los mensajes borrados se podían recuperar, que quedaban en los servidores, que con una orden judicial podía obtenerlos. Don Alberto presentó una moción. El juez la aprobó. Los técnicos recuperaron los mensajes. Cuando llegaron los mensajes, don Alberto me llamó a su oficina. Me dijo que me sentara, que lo que iba a ver era fuerte. Abrió su computadora y me mostró. Eran todos los mensajes entre Andrea y Ricardo. Miles de mensajes. Empezaban mucho antes de la muerte de mi papá. Conversaciones íntimas, planes. Ricardo diciéndole a Andrea que se deshiciera de mí. Andrea preocupada de que yo descubriera. Ricardo tranquilizándola. Había un mensaje específico que don Alberto me señaló. Era de Ricardo a Andrea justo después del funeral de mi papá. Ricardo escribía que esta era la oportunidad perfecta, que yo estaría vulnerable, que Andrea debía empujar para el divorcio ahora que yo estaba débil. Andrea respondía que se sentía mal, que yo acababa de perder a mi papá. Ricardo le decía que no fuera blanda, que pensara en su futuro, en el futuro de los niños, que yo era un perdedor que nunca les daría lo que Ricardo podía darles. Seguí leyendo. Había mensajes detallando el plan completo. Ricardo explicándole a Andrea cómo funcionaría el divorcio, cómo él redactaría los documentos para beneficiarla, cómo me harías firmar sin entender. Andrea preguntando si eso era legal. Ricardo diciéndole que no se preocupara, que él sabía lo que hacía, que había hecho esto antes y había funcionado. Había mensajes sobre los niños. Ricardo diciéndole a Andrea qué decirles, cómo alejarlos de mí, cómo hacer que me vieran como el malo. Andrea dudando. Ricardo insistiendo, diciéndole que los niños se adaptarían, que pronto me olvidarían, que él sería mejor padre que yo. Esas palabras me destrozaron. Habían usado a mis hijos como peones en su juego. Los mensajes más recientes mostraban cómo habían fabricado las acusaciones falsas. Ricardo había escrito cada testimonio falso. Le había dicho a Andrea exactamente qué decir en cada documento. Habían inventado incidentes que nunca pasaron. Habían creado una historia completa de abuso que no existía. Y todo estaba documentado en mensajes entre ellos. Don Alberto me dejó procesarlo. Me trajo agua. Me dijo que entendía que era difícil, pero que estos mensajes eran la evidencia perfecta, que mostraban conspiración, que mostraban fraude, que mostraban que Ricardo había violado cada regla ética posible. Me dijo que con esto íbamos a destruir su caso completamente. Preparamos todo para una nueva audiencia. Don Alberto presentó una moción para anular todo lo anterior, basado en conflicto de interés y fraude. Adjuntó toda la evidencia, las fotos, los registros bancarios, los mensajes recuperados, el expediente disciplinario previo de Ricardo. Era un documento masivo, cientos de páginas, cada página clavando otro clavo en el ataúd de Ricardo. La audiencia se programó. Don Alberto me preparó. Me dijo qué esperar, que Ricardo iba a tratar de pedear, que iba a negar todo, que iba a usar tecnicismos legales, pero que nosotros teníamos evidencia sólida. Me dijo que mantuviera la calma, que dejara que él hablara, que yo solo debía responder cuando me preguntaran directamente. Llegamos a la audiencia. Don Alberto entró como si fuera su segunda casa. Saludó al personal del juzgado por nombre. Todos lo conocían. Todos lo respetaban. Cuando Ricardo nos vio, su expresión cambió. La confianza que siempre llevaba se agrietó. Miró a don Alberto y algo en su postura se derrumbó. Se dio cuenta de que esto ya no era el caso fácil que pensaba. Andrea estaba ahí, se veía nerviosa,
Miraba a Ricardo buscando seguridad. Ricardo no la miraba. Estaba enfocado en don Alberto, tratando de entender cómo había pasado esto, cómo yo había conseguido representación, y no cualquier representación, el ex juez más respetado de la jurisdicción. La jueza entró. Era una mujer que reconoció inmediatamente a don Alberto. Sonrió, le preguntó cómo estaba. Don Alberto respondió con familiaridad. Me di cuenta de que habían trabajado juntos, que ella había sido abogada cuando él era juez. Esa conexión era importante. Ella sabía que si don Alberto estaba aquí, era porque el caso lo merecía. La jueza abrió la sesión. Le preguntó a don Alberto si quería presentar su moción. Don Alberto se levantó. Habló con claridad, sin notas. Explicó el conflicto de interés. Explicó cómo Ricardo me había engañado para firmar documentos mientras representaba a Andrea. Explicó que todo el caso estaba viciado desde el origen. La jueza escuchaba, tomando notas. Don Alberto presentó la evidencia, las fotos, los registros bancarios, los mensajes recuperados. Cada pieza de evidencia pasaba a la jueza. Ella las revisaba. Su expresión se volvía más seria con cada documento. Cuando llegó a los mensajes donde Ricardo planeaba el fraude, su expresión cambió completamente. Miró a Ricardo con algo que parecía disgusto. Ricardo intentó defenderse. Se levantó y dijo que esos mensajes estaban sacados de contexto, que habían sido obtenidos ilegalmente. Don Alberto lo interrumpió. Le dijo a la jueza que los mensajes fueron obtenidos con orden judicial válida, que estaban autenticados por un experto forense, que eran evidencia legítima. La jueza asintió. Le dijo a Ricardo que continuara con su defensa si tenía una. Ricardo trató de explicar. Usó términos legales complicados. Intentó crear confusión. Pero la jueza lo detuvo. Le preguntó directamente si había representado a ambas partes. Ricardo titubeó. Dijo que solo había ayudado con papeleo básico para mí, que su cliente era Andrea. Don Alberto se levantó. Le mostró a la jueza los documentos que yo había firmado, documentos con membrete de Ricardo, documentos donde Ricardo actuaba como mi representante legal. La jueza le preguntó a Ricardo si había tenido una relación romántica con Andrea mientras la representaba. Ricardo negó. Don Alberto presentó las fotos, los testimonios de vecinos, los registros del hotel. Andrea se hundió en su silla. Ricardo intentó decir que eso había empezado después del divorcio. Don Alberto le mostró los mensajes con fechas, mensajes de mucho antes, prueba clara de que mentía. La jueza entonces hizo algo inesperado. Le preguntó a don Alberto si tenía el expediente disciplinario previo de Ricardo. Don Alberto sonrió. Lo sacó de su portafolio. Se lo pasó a la jueza. Ella lo leyó, levantó la vista hacia Ricardo, le preguntó si era verdad que ya había sido sancionado por conducta similar. Ricardo no pudo negar eso. Estaba en los registros oficiales del Colegio de Abogados. La jueza le dio la palabra a Andrea. Le preguntó si quería decir algo. Andrea empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que Ricardo la había convencido, que le había llenado la cabeza con ideas, que le había dicho que yo era mal padre, que le había prometido una vida mejor, que ella solo quería lo mejor para sus hijos, que ahora se daba cuenta de que había cometido un error. Ese momento fue extraño para mí, ver a Andrea quebrarse admitiendo que la habían manipulado. Parte de mí sintió algo de pena por ella, pero esa pena se mezclaba con rabia por todo lo que me había hecho, por haber usado a nuestros hijos, por haber destruido nuestra familia. Su llanto no borraba el daño. Ricardo trató de hablar de nuevo. La jueza lo silenció. Le dijo que había visto suficiente, que iba a revisar todo el expediente con cuidado, que iba a consultar con el Colegio de Abogados, que esperaba una decisión formal pronto, pero que provisionalmente iba a revertir la custodia a compartida inmediata, que yo podía ver a mis hijos sin supervisión mientras se resolvía todo. Ricardo se puso pálido. Intentó objetar. La jueza le dijo que se callara, que ya había hecho suficiente daño,
que sugería fuertemente que consiguiera un abogado para defenderse de lo que venía. Esas palabras resonaron en la sala. ¿Ricardo entendió? Esto ya no era solo sobre mi caso. Esto iba a afectar su licencia, su carrera, todo. Salimos de la sala. Don Alberto me puso la mano en el hombro. Me dijo que esto recién empezaba, que la batalla legal continuaría, pero que habíamos ganado la primera parte, que mis hijos volvían conmigo. Sentí alivio mezclado con agotamiento. Había peleado tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía ganar algo. Afuera del juzgado pasó algo que no esperaba. La esposa de Ricardo estaba ahí, una mujer que yo conocía vagamente de reuniones familiares. Nos vio salir, se acercó a don Alberto, le preguntó si era verdad lo que había escuchado, que su esposo había tenido una relación con otra cliente. Don Alberto le dijo que sí, que había evidencia documentada, que estaba en los registros de la audiencia que acababa de terminar. La cara de esa mujer cambió. Me miró a mí, me preguntó si yo sabía cuánto tiempo llevaba la relación de su esposo con mi exesposa. Le dije lo que sabía, que los mensajes mostraban que empezó hace mucho. Ella asintió, me agradeció por decirle la verdad, se fue caminando rápido hacia su carro. Vi que llamaba a alguien mientras caminaba. Su lenguaje corporal era de furia contenida. Don Alberto me dijo que eso iba a complicar las cosas para Ricardo, que demandas de divorcio combinadas con investigaciones del Colegio de Abogados eran devastadoras para cualquier abogado, que Ricardo había construido su vida entera sobre mentiras y manipulación, que ahora todo se estaba derrumbando al mismo tiempo. Me dijo que esto era karma trabajando. La audiencia final fue programada después de que la jueza revisara todo el expediente completo. Don Alberto me dijo que la jueza había tardado más de lo normal porque estaba siendo minuciosa, que quería asegurarse de que su decisión fuera inapelable, que casos que involucraban fraude legal requerían documentación perfecta. Llegamos a la corte. Ricardo estaba ahí, pero se veía diferente, demacrado, sin el traje caro de siempre. Llevaba algo más simple. Su lenguaje corporal era de derrota. Andrea estaba con otro abogado, uno nuevo, que había conseguido después de que Ricardo ya no podía representarla. Ese abogado se veía incómodo, sabía que estaba defendiendo un caso perdido. La jueza entró y empezó leyendo un resumen del caso. Habló de cómo había revisado toda la evidencia, los mensajes, los registros financieros, los testimonios, el expediente disciplinario previo de Ricardo. Dijo que en sus muchos años como abogada y como jueza, raramente había visto un caso de abuso del sistema legal tan claro. La jueza dictó su veredicto. Anuló todo lo que se había decidido anteriormente. Declaró que los documentos que firmé eran inválidos por conflicto de interés y fraude. Estableció custodia compartida 50-50. Recalculó la pensión alimentaria a una cantidad justa basada en ingresos reales. Eliminó todos los costos que me habían impuesto anteriormente. Ordenó a Andrea devolver dinero que había tomado de cuentas conjuntas. Pero no terminó ahí. La jueza también impuso sanciones. Le ordenó a Ricardo pagar mis costos legales. Todos los gastos que había tenido tratando de conseguir representación, las consultas fallidas, todo. También ordenó una multa considerable para Ricardo por su conducta, dinero que iría a un fondo para familias de bajos recursos que necesitaban ayuda legal. La jueza entonces hizo algo más. Dijo que estaba remitiendo el caso formalmente al Colegio de Abogados, con recomendación de revocación permanente de licencia. Que la evidencia mostraba que Ricardo era reincidente, que representaba un peligro para futuros clientes, que el sistema legal no podía tolerar abogados que usaban su conocimiento para destruir familias. Ricardo se hundió en su silla. Su carrera había terminado con esas palabras. Andrea lloraba calladamente. Su abogado nuevo no intentó objetar nada. Sabía que no había nada que objetar. La evidencia era abrumadora. El veredicto era justo. La jueza me miró directamente. Me dijo que lamentaba lo que había pasado, que el sistema legal debía proteger familias, no destruirlas, que abogados como Ricardo manchaban la profesión, que esperaba que pudiera reconstruir mi relación con mis hijos. Me dijo que podía recogerlos ese mismo día, que la custodia compartida empezaba inmediatamente. Salí de esa sala sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, exactamente, era alivio.
Era justicia, era saber que finalmente alguien había visto la verdad, que no estaba loco, que todo lo que había dicho era real. Don Alberto me acompañó a recoger a mis hijos ese día. Fuimos al departamento de Andrea. Ella abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. No dijo nada, solo llamó a Sofía y Lucas. Los niños salieron corriendo. Sofía me abrazó llorando. Lucas me preguntó si ahora sí podía venir a casa. Le dije que sí, que vendrían a casa conmigo esa noche y que pasaríamos tiempo juntos. Andrea me detuvo antes de irnos. Me pidió perdón. Me dijo que había sido estúpida, que Ricardo la había engañado igual que a mí, que ella también había sido víctima de sus manipulaciones. Le dije que no quería escuchar excusas, que había destruido nuestra familia por decisión propia, que las consecuencias eran suyas. Ella asintió sin decir más. Los días siguientes empecé a notar cómo todo se estaba derrumbando alrededor de Ricardo. Don Alberto me mantenía informado. Me contó que la esposa de Ricardo había presentado divorcio inmediato, que estaba demandando todo, la casa, el consultorio, los ahorros, que tenía buenos abogados, que Ricardo estaba siendo destruido financieramente. El colegio de abogados abrió investigación formal. Citaron a Ricardo, revisaron todos sus casos de los últimos años, encontraron más irregularidades, otros clientes que se quejaron, otros casos donde había cruzado líneas éticas. Lo que empezó como mi caso se convirtió en investigación completa de su carrera. Andrea también enfrentó consecuencias. Había trabajado como recepcionista en el bufete de Ricardo. Cuando salió a luz su relación y el fraude, la despidieron inmediatamente. El bufete no quería estar asociado con el escándalo. Andrea buscó trabajo, pero nadie quería contratarla. Su nombre estaba ligado al caso. Búsquedas en Internet mostraban los artículos sobre el fraude legal. Ningún abogado quería contratar a alguien con ese historial. La familia tomó lados. Mi mamá estaba devastada. Ricardo era su sobrino, pero lo que le hizo a su hijo era imperdonable. Mi mamá dejó de hablarle. Mis tíos también lo cortaron. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Ricardo simplemente dejó de ir. Se aisló completamente. El bufete donde Ricardo era socio lo expulsó. No podían mantener a un socio bajo investigación del colegio de abogados. Le compraron su parte de la sociedad por mucho menos de lo que valía. Ricardo aceptó porque necesitaba dinero para sus propios abogados. Todo lo que había construido se estaba desmoronando. Escuché que Ricardo tuvo que cerrar su consultorio privado. Sin licencia, no podía practicar. Sin práctica, no tenía ingresos. Su esposa se quedó con la casa en el divorcio. Él terminó viviendo con su mamá. Un hombre que había usado su posición para destruir a otros, ahora estaba en la misma posición donde me había puesto. Sin casa, sin familia, sin futuro profesional. Andrea encontró trabajo finalmente, pero era en retail. Ganaba una fracción de lo que yo ganaba. La pensión que recibía ahora era justa, pero no era suficiente para mantener su estilo de vida. Tuvo que mudarse a un departamento más barato. Tuvo que vender su carro. La vida que Ricardo le había prometido se evaporó cuando él cayó. Algunos de los clientes previos de Ricardo presentaron demandas. Querían recuperar dinero. Querían justicia por cómo los había tratado. Ricardo enfrentaba múltiples juicios simultáneos. No tenía recursos para defenderse adecuadamente. Estaba perdiendo caso tras caso. Las deudas se acumulaban. Don Alberto me contó que había hablado con colegas del colegio de abogados. La decisión sobre Ricardo era casi segura. Iban a revocar la licencia permanentemente. No era suspensión, era terminación definitiva. Ricardo nunca volvería a practicar derecho. Su carrera había terminado, a sus 30 y tantos. Todo por su codicia y su arrogancia. Lo extraño es que yo no sentía la satisfacción que pensé que sentiría. Ver a Ricardo destruido debería haberme dado alegría, pero solo sentía vacío. Había ganado legalmente, pero el costo había sido alto. Mi familia estaba rota. Mis hijos habían sido usados. Nada de esto devolvía el tiempo perdido. La relación con mis hijos tuvo que reconstruirse desde cero. Sofía estaba confundida. Me preguntaba por qué tío Rico ya no venía. ¿Por qué mamá lloraba todo el tiempo? ¿Por qué teníamos que vivir en 2 casas? Le expliqué lo que pude de manera apropiada para su edad, que a veces los adultos cometen errores, que papá y mamá se habían separado, pero que ambos la amábamos. Lucas era más directo.
Me preguntó si yo era malo, como mamá había dicho. Esas palabras me destrozaron. Le pregunté qué le había dicho mamá específicamente. Lucas me contó que Andrea le había dicho que papá no los quería ver, que papá prefería trabajar que estar con ellos. Tuve que explicarle que eso no era verdad, que yo siempre quise estar con ellos, que otras personas nos habían separado. Empezamos terapia familiar. Don Alberto me recomendó una terapeuta especializada en casos de alienación parental. Las sesiones eran difíciles. Los niños expresaban confusión, expresaban enojo. La terapeuta me enseñó a no hablar mal de Andrea frente a ellos, a no usar a los niños como mensajeros, a mantener las cosas de adultos separadas de ellos. La relación con Andrea cambió completamente. Ya no podíamos hablar directamente sin pelear. Empezamos a usar una aplicación de coparentalidad. Toda comunicación era por escrito, solo sobre los niños, nada personal. Era frío, pero funcional. Era lo único que podíamos manejar sin destruirnos mutuamente. Andrea intentó disculparse varias veces. Me mandaba mensajes largos explicando cómo Ricardo la había manipulado, cómo había caído en sus mentiras, cómo se arrepentía de todo. Yo leía los mensajes, pero no respondía. No tenía nada que decirle. El daño estaba hecho. Perdonarla o no perdonarla no cambiaba nada. Hubo un momento específico que cambió algo entre nosotros. Fue durante un intercambio de los niños. Andrea llegó a dejarlos y se quedó un momento. Me dijo que los niños habían preguntado por qué papá y tío Rico ya no se hablaban, que ella no sabía qué decirles. Le dije que les dijera la verdad apropiada para su edad, que a veces las familias se rompen por decisiones malas de los adultos. Andrea empezó a llorar. Me dijo que ella había tomado esas decisiones malas, que había destruido todo, que no solo perdió nuestro matrimonio, sino que destruyó la relación de los niños conmigo, que eso era imperdonable. Por primera vez vi responsabilidad real en ella. No excusas, no culpar a Ricardo, solo aceptación de lo que había hecho. Le dije que tenía razón, que era imperdonable, pero que por el bien de los niños necesitábamos encontrar manera de coexistir, que no significaba que la perdonaba, solo significaba que no iba a usar a los niños para castigarla. Andrea asintió. Desde ese día las cosas mejoraron un poco. Nunca volvimos a ser amigos, pero dejamos de ser enemigos activos. Con Ricardo no hubo reconciliación posible. Mi familia lo había cortado completamente. En una reunión familiar, mi mamá mencionó que Ricardo había intentado contactarla, que le había mandado mensaje pidiendo perdón, que ella no le había respondido, que no sabía si algún día podría perdonarlo. Le dije que era su decisión, que yo no tenía planes de hablar con Ricardo nunca más. Mis hermanos también cortaron contacto con Ricardo. Ellos habían visto cómo me había destruido, cómo había usado su posición como familia para traicionarme. La familia completa lo había rechazado. Ricardo estaba solo. Había cambiado poder temporal por aislamiento permanente. La relación más importante que cambió fue con don Alberto. Él se convirtió en algo más que mi abogado. Se convirtió en mentor, en figura paterna. Nos juntábamos seguido a tomar café. Él me aconsejaba sobre crianza, sobre trabajo, sobre vida. Me contaba historias de sus casos, de cómo había visto familias destruirse y reconstruirse. Don Alberto conoció a mis hijos. Ellos lo querían. Lo llamaban Don Beto. Él les traía dulces, les contaba historias. Sofía le preguntó una vez si él era mi papá. Don Alberto se rió. Le dijo que no, pero que le gustaría ser su abuelo honorario. Esa relación llenó un vacío. La figura paterna positiva que mis hijos necesitaban mientras procesaban todo. La vida se estabilizó eventualmente. Los niños pasaban una semana conmigo, una semana con Andrea. La rutina les dio seguridad. Sabían qué esperar, dónde estarían cada día. Esa predictibilidad les ayudó a adaptarse. Mi trabajo mejoró. El supervisor había visto cómo había peleado por mis hijos. Me ofreció una posición mejor, supervisor de obra. Mejor paga, horarios más estables. Acepté inmediatamente. El aumento salarial me permitió finalmente terminar de pagar las deudas de mi papá. Ese peso que había cargado por tanto tiempo finalmente se levantó.
Con el dinero extra empecé a arreglar la casa. Los cuartos de los niños, que habían estado igual desde que se fueron, ahora tenían cosas nuevas, pintura fresca, muebles que eligieron ellos. Quería que se sintiera como su casa, no como un lugar de visita. Sofía decoró su cuarto con pósters de sus bandas favoritas. Lucas llenó el suyo con dibujos que hacía en la escuela. Las noches que los niños estaban conmigo establecimos rutinas nuevas. Cenábamos juntos, sin teléfonos, sin distracciones. Hablábamos de sus días, de sus problemas, de sus alegrías. Esas conversaciones me mostraron cuánto me había perdido. Pero también me dieron la oportunidad de reconectar. Lucas empezó a abrirse más. Me contó cosas que Andrea le había dicho durante la separación. Cosas que lo habían confundido. Trabajamos esas cosas en terapia. La terapeuta me enseñó a validar sus sentimientos sin atacar a Andrea. A explicar que a veces los adultos dicen cosas por enojo que no son ciertas. Sofía era más cerrada. Ella había entendido más de lo que pasaba. Estaba enojada con todos. Conmigo por no estar, con Andrea por mentir, con Ricardo por usar a su familia. La terapeuta dijo que ese enojo era saludable, que Sofía necesitaba procesarlo a su manera, que forzar el perdón o la reconciliación sería contraproducente. Un día Sofía me preguntó si yo odiaba a su mamá. Le dije la verdad, que no la odiaba, que estaba decepcionado, que su mamá había tomado decisiones que nos lastimaron a todos, pero que el odio era veneno, que yo había elegido no cargar ese veneno. Sofía pareció entender. Me abrazó, me dijo que ella tampoco quería cargar odio. Andrea finalmente se estabilizó. Consiguió un trabajo mejor. No era lo que tenía antes, pero era digno. Había cambiado. Se veía más humilde, más real. Las veces que hablábamos por teléfono sobre los niños, ya no había tensión, solo funcionalidad. Dos padres coordinando por el bien de sus hijos. Nunca hablamos de Ricardo. Era un tema prohibido entre nosotros. Pero supe por otros que Ricardo había tocado fondo, que estaba trabajando en un call center, que vivía en un cuarto en la casa de su mamá, que su exesposa se había vuelto a casar, que él estaba solo. Parte de mí sintió lástima, pero esa parte era pequeña comparada con el daño que había causado. Don Alberto y yo nos juntábamos mensualmente. Él se había convertido en parte de mi vida, en mi círculo de confianza. Me ayudó cuando mi empresa me ofreció sociedad menor. Revisó los contratos, me aconsejó. Cuando acepté la sociedad, le pagué lo que me había pedido que no pagara, los costos del caso. Él intentó rechazarlo. Le dije que había tenido suerte con un bono de trabajo, que podía pagarlo ahora, que por favor lo aceptara. Don Alberto aceptó. Me dijo que lo usaría para ayudar a otros como yo, gente sin recursos que necesitaba pelear contra abogados corruptos. Ese dinero se volvió fondo para casos pro bono que don Alberto manejaba. Yo me sentí bien sabiendo que mi caso ayudaría a otros. La vida no era perfecta. Los niños todavía tenían días difíciles. Andrea y yo todavía teníamos desacuerdos sobre crianza. Pero era manejable. Era vida normal con sus problemas normales. No era el caos legal y emocional en el que había vivido. Me di cuenta de que había aprendido algo importante. Que confiar no significa ser ciego. Que familia no siempre significa lealtad. Que el sistema legal puede ser usado como arma, pero también como escudo. Que la justicia a veces llega, pero requiere pelear por ella. Que nada vuelve a ser igual después de traición, pero se puede construir algo nuevo. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay gente que usa su poder para destruir a otros. Hay gente que manipula el sistema. Pero también hay gente buena. Gente como don Alberto, que pelea por lo correcto sin esperar nada a cambio. Aprendí que documentar todo es crucial. Cada mensaje, cada llamada, cada interacción. Yo no hice eso al principio, porque confiaba. Pero cuando las cosas se pusieron mal, esa documentación me salvó. Si sospechas que algo está mal, documenta todo. No es paranoia, es protección. Aprendí también que pedir ayuda no es debilidad. Yo traté de cargar todo solo. Las deudas de mi papá, los problemas del matrimonio, la batalla legal. Cargar solo casi me destruye.
Cuando finalmente acepté ayuda, las cosas cambiaron. Don Alberto, la terapeuta, mis hermanos, todos contribuyeron a que pudiera levantarme. Si alguien te dice que no puedes ganar contra alguien poderoso, no les creas. Yo escuché eso constantemente. Que Ricardo era muy conocido, que tenía demasiadas conexiones, que yo no tenía recursos. Pero la verdad es más fuerte que las conexiones. La evidencia es más fuerte que el poder. Solo necesitas encontrar a la gente correcta que te ayude a presentar esa verdad. También aprendí algo doloroso. Que la gente que amas puede traicionarte. Mi primo era familia. Andrea era mi esposa. Los dos eligieron destruirme por sus propios intereses. Eso dolió más que cualquier derrota legal. Pero también me enseñó que no puedo controlar las decisiones de otros. Solo puedo controlar cómo respondo yo. Elegí no dejar que el odio me consumiera. Hubiera sido fácil quedarme en ese lugar, odiando a Ricardo, odiando a Andrea, odiando al sistema. Pero el odio no me devolvía a mis hijos. El odio no reconstruía mi vida. El odio solo me mantenía atascado en el pasado. Soltar ese odio fue liberador. Para los padres que están peleando por sus hijos, quiero decirles algo. No se rindan. Aunque parezca imposible, aunque todos les digan que no vale la pena, sus hijos necesitan saber que pelearon por ellos. Mis hijos eventualmente entendieron que yo nunca dejé de pelear. Eso reconstruyó nuestra relación más que cualquier otra cosa. Y para la gente que está siendo manipulada, quiero que entiendan algo. Los manipuladores son buenos en lo que hacen. Andrea cayó en las manipulaciones de Ricardo. Yo caí en las mentiras de ambos. No significa que somos estúpidos. Significa que confiamos, que vimos lo mejor en gente que no lo merecía. Eso habla bien de nosotros, no mal. Lo último que quiero compartir es sobre el karma. Yo no planeé la destrucción de Ricardo. Solo busqué justicia. Solo quería limpiar mi nombre y recuperar a mis hijos. Pero fue como si cada mentira que Ricardo dijo se devolvió multiplicada. Él construyó su vida manipulando el sistema, y ese mismo sistema lo expulsó. Él le prometió a Andrea seguridad y terminaron ambos en bancarrota. El universo tiene manera de equilibrar las cosas. No siempre rápido, no siempre obvio, pero eventualmente. Mi vida ahora no es la que imaginé. No estoy casado con Andrea, no tengo a mis hijos todos los días, Ricardo ya no es parte de mi familia. Pero tengo algo mejor. Tengo honestidad. Tengo paz. Tengo una relación real con mis hijos basada en verdad, no en mentiras. Tengo un trabajo que respeto. Tengo amigos verdaderos, como don Alberto. Si tuviera que volver atrás, cambiaría muchas cosas. Le habría contado a Andrea sobre las deudas desde el principio. Habría prestado más atención a las señales. Habría leído cada documento antes de firmar. Habría desconfiado cuando algo sonaba demasiado conveniente. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo seguir adelante con las lecciones aprendidas. A todos los que están escuchando, compartan esta historia si creen que puede ayudar a alguien. Dejen comentarios contando sus experiencias. Hay más gente pasando por esto de lo que imaginan. Entre más hablemos de estas cosas, más difícil será para gente como Ricardo seguir haciéndolas. Gracias por escuchar mi historia, por tomarse el tiempo de conocer lo que pasó, por ser parte de esta comunidad que se apoya mutuamente. Nos vemos en los comentarios. Esta historia está basada en hechos reales, pero algunos nombres, lugares y detalles específicos han sido modificados para proteger la identidad de las personas involucradas, especialmente de los menores. El propósito es compartir experiencias y lecciones, no exponer identidades. Cuídense. Y recuerden, siempre hay salida, siempre hay esperanza. Solo tienen que seguir peleando.